Bueno, muy buenas tardes a nuestra audiencia linda, a nuestro público querido que está ya en sintonía de Guayanuja. Let's talk, conversemos. Así es de que sin tanto prehambre, bueno, vamos a presentar a uno de los cantautores de mi preferencia, alguien que realmente ha sido reconocido como uno de los élites, uno de los pocos que quedan, de los guerreros. Y estamos hablando nada más y nada menos de Mando Ballesteros, quien está en vivo y a todo color allá en Tegucigalpa, Honduras. Mando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo Ronnie. Muy buenas tardes. Un saludo a la distancia y también saludar a esta audiencia que está pendiente de este link que estamos teniendo hoy. Pues ahorita tuve que detenerme, ando guiando ya para el compromiso que tengo hoy, pero para mí es un honor siempre dialogar contigo y con la fanaticada que está pendiente de Mando Ballesteros. Excelente, Mando. Es un placer, un honor realmente tenerte aquí. Sos una persona muy ocupada, alguien que yo admiro personalmente como DJ y como promotor. Te he seguido las huellas desde los 90s cuando estabas en Nueva York. Pero vamos en orden, vamos en orden. Vamos a primero, ¿quién es Mando Ballesteros? Para aquellos que no lo conocen. Pues amigo Mando Ballesteros, humildemente, pues aquí está. Una persona que le gustó la música desde infancia, desde niño, ¿no? Y la verdad que el sueño mío siempre fue ser alguien, ¿no? Aportar, dar un aporte en la música, el cual pues a través de los años ya van alrededor de 35 años de carrera artística y agradecerle al de arriba, que me tiene todavía con esa bendición de poder trabajar. Mira que por el respeto, por agradecimiento, pues estoy parando porque el tiempo es, mi tiempo es limitado, ando siempre ocupado todos los fines de semana y hay que agradecer a personas como tú, ¿no? Que siempre están pendientes de uno. Gracias, Mando. ¿Cómo empieza tu carrera musical allá en Honduras? Contanos tus comienzos, tus primeros tanes en la música. Pues honestamente, hermano, mis pininos ya los hice en Estados Unidos. Desde aquí me gustó la música. Yo era admirador, yo andaba viendo a todas las orquestas que yo miraba porque siempre tuve ese deseo de ser un guitarrista, un bajista, vocalizar. Y fíjate que tuve ese don de poder escribir canciones antes también de imaginarme de que pues iba a llegar a ser una persona, un aficionado a la música, ¿no? Y al llegar a Estados Unidos, ahí maduré esa idea, ahí fue donde se maduró todo para que Mando pues hoy día siga deleitando a la gente, ¿no? Humildemente con mis canciones. Excelente, Mando. Pues realmente me llena de mucha alegría saber de que todo empezó como un sueño y de que empezaste a escribir música y que más tarde te llegó a hacer una mina de oro, no tal vez en dinero, pero una mina de oro en riqueza cultural, en riqueza artística. ¿Quién o quiénes fueron tus ídolos en el ámbito artístico musical? Pues fíjate que tuve una gran inspiración desde niño, ¿no? Cuando yo logré ver en vivo a cantar a Oscar de León, logré ver a Nelson Ned, a los grandes artistas, o sea que siempre me esmeré por conocerlos, ¿no? Incluso una vez en Nueva York llegó Cuco Baloy a un concierto, yo iba a todos los conciertos del Gran Combo, Cuco Baloy, Fernandito Villalona, toda esa gente, ¿no? Entonces yo tuve el valor de hablar con Cuco Baloy, le dije, pucha, me encanta cómo usted canta, pero igual me gusta cómo su hermano toca el bajo. Ah, ¿te gusta cómo toca el bajo mi hermano? Mira, si a ti te gusta todo lo que te guste, si tú pones ese punto ahí y lo tratas y lo practicas, vas a llegar, me dice. Entonces, con humildad siempre, ¿no? Porque quise asesorarme, ya que lo mío era empírico. Y, hermano, a mí me ayudó mucho el ir a ver los conciertos, porque yo no me fallaba ni un concierto de nadie. Julio Iglesias, Camilo Sesto, bueno, toda esa constelación de estrellas del pasado, ¿no? En ningún momento es comparación, pero sí me ayudó mucho porque
Por eso, de hecho, mi música, pues no digo de que es punta rap, como se dice. Yo considero mi música como una puntarengue. Mira, cuando yo grabé Lo Dulce que Tienes Tú, ese es un puntarengue para mí, ¿no? O sea, ese fue mi concepto. Es tu estilo, claro, le puedes nombrar lo que querrás y realmente aceptamos porque esa canción de hecho es uno de los grandes éxitos que pegó desde que salió y aún sigue siendo uno de los temas favoritos de mucha gente, jóvenes, adultos y mayores. Felicidades por esa canción. En Garífuna, ¿cómo se llama ese tema? Le Bime Beibuago. Ajá. bien que lo sabes, porque cuando hablas conmigo en privado es en Garífuna. Mira. Y lo hacemos para la audiencia, sabes de que la audiencia que está escuchando ahorita, que están viendo esa entrevista, pues quieren adentrarse un poco a tu persona, quién es el artista y sos realmente muy popular. Antes de viajar al norte. De hecho, hermano, déjame darle conclusión a este tema. Este es un himno nacional acá en Honduras. Acá es rara la orquesta que no cante esta canción. Incluso a veces pues han habido otros que al escuchármela cantar, hubo uno que me dijo a mí hace como 2 años, coño, esa canción se escucha bien contigo, me dice. Entonces otro músico de él le dijo, mira, le dice, si él es el dueño de la canción. Entonces, siempre con humildad, ¿no? Porque yo no soy una persona que me ando jactando, sino que mi aporte a la música ha sido por muchos años y la gente es quien cataloga lo que uno es, ¿no? Excelente. Más tarde, dentro de un par de preguntas, vamos a adentrarnos un poco a ciertos temas y vamos a escudriñar un poco cómo salieron a la luz. Pero antes de viajar a Estados Unidos, cuando venías de Honduras, ¿pasaste por Guatemala? Porque yo supe de que estuviste por ahí, por Puerto Barrios y Livingston, tocando con el Black Fever, o ¿cómo está la cosa? No, hermano, no, definitivamente que no. De Honduras, mi finada madre, pues me llevó para Estados Unidos, tomé un avión, viajé, ya fue que yo le dije, mami, a mí me gusta la música, le pedí una guitarra, yo le dije que prefería estar con mi guitarra que andar tal vez en la calle. Obvio, era un muchacho, ¿no? Era un muchacho y acordate que los padres de antes eran bien estrictos, ¿no? Entonces yo le dije, ok, me dice ella, ¿qué es lo que quieres? Porque lo que no quiero es que andes en la calle, estás jovencito, yo sé que por ahí las amigas, las novias y acá. Entonces le dije, no, cómprame una guitarra. Aparte de la guitarra, yo jugaba fútbol, jugaba con los italianos, me divertía bastante y fíjate que solo me compró la guitarra y yo ya desde de Honduras ya venía con eso, que ya me conocía unas 2 que 3 notas. Pero seguí poniéndole. Regresa la imagen mía y bueno, esperamos de que la imagen y la señal de Mando regrese. Ya estamos de vuelta, Mando. Termina ahí tu tema, lo que estabas hablando, porque nos cortamos por un minutito. Oh, ok, entonces ya llegando a Nueva York, pues hermano, yo me entretuve con mi guitarra día y noche y solo llegaba del colegio, comía, hacía mis tareas y a la guitarra. Ahora la anécdota es cuando ya yo me siento más o menos con esa fuerza, con ese conocimiento, me tiré a grabar un disco sin decirle nada a nadie. No le dije nada a mi finada madre, mire, voy a ir a un estudio. Y estaba trabajando en un banco, en Citibank. Entonces llegan a dejar los discos y mi madre no quería aceptarlos. Le dice, no, aquí no hay ningún músico, le dice, y esto es algo grande. Y entonces le dicen los de Discmakers, no, esta orden es hecha por Mario Armando Ballesteros, el cual es el artista. Ah, no, es que él es mi hijo, dice. Pero como no había cover en ese tiempo, el disco solo venían 4 discos y bueno, ya me dice, mira, aquí hay una equivocación o qué. ¿Qué pasó, mami? Le dije, es que vienen a dejar 2000 discos aquí, bastantes discos, dicen de que son tuyos, pero ¿desde cuándo cantan? Me dicen. Yo le dije, no, acéptelos, mami, son míos, le dije. Y así sucesivamente. Mando, déjame interrumpirte porque realmente estoy interesado en saber. En ese tiempo eran vinilos, ¿verdad? No eran discos de CD, eran vinilos. Eran vinilos, exactamente, no eran CD, no eran CD. Sí, no eran. Y fíjate que
por ahí Dale. comenzamos y fue una bendición, ¿no? Porque yo digo de que mi aporte siempre, yo no compito con nadie, no me considero como otras personas que no deberíamos de competir con nosotros mismos, pero fíjate que le doy gracias a Dios por todo, porque aún me siguen buscando. Hoy trabajo más que nunca y trabajo mejor que antes, porque tú sabes, uno joven pues tiende a cometer errores y cositas así, pero no, hoy día no me quejo, no me puedo quejar y sigo agradeciéndola a ella por sus bendiciones, ya no la tengo, pero sí, es bonito. Gracias, Mando. Regresando al tema de la grabación, ¿quiénes estaban en el estudio con tu persona para grabar esos 4 temas? ¿Quiénes de músicos estaban ahí participando o solo lo hiciste? Fíjate que no, yo tuve a un gran pianista de Puerto Barrios, al gran Fakiri, le decíamos Mario Fakiri. Mario Fakiri Sí, Sánchez. sí, Mario Sánchez, cuando grabé Gallo, cuando grabé Solo Contigo, Manapa Báname. Él es mi compañero, fuimos compañeros tan bueno de corazón y él también se sorprendió cuando yo le dije, mira, le digo, tengo estos temas y vamos a grabar. ¿Cómo? Me dice, sin practicar, Mario. Sí, vámonos al estudio, le digo, si vos sos bueno. La práctica de nuestra fue grabar. ¡Qué valor! Igual en la batería yo tenía a mi hermano Piche Ballesteros y ahí la agarramos. Ahora ya lo demás, pues yo lo hice. Incluso fíjate que en la guitarra yo tenía a Babis de la Buga Boys, Oh, que Babis, después yo formé parte también de la Buga Boys. Wow, excelente, qué grande historia realmente. Entonces, cuando llegaste a Nueva York, ¿en qué año fue y cuántos años tenías? Mira, yo llegué a Nueva York, wow, me la estás poniendo fuerte porque creo que fue el 79, creo que en 1979 era un adolescente, un cipote, creo que yo tenía alrededor de mis 14, 15 años por ahí. Wow, sí, realmente llegaste joven. Entonces, bueno, tenemos en vivo y a todo color desde Tegucigalpa, Honduras, al legendario autor, músico, productor Mando Ballesteros, uno de mis favoritos, realmente. Estamos aquí en esta entrevista del programa Guayana. Let's Talk, conversemos. Y pues estamos indagando un poco más de la vida de uno de los grandes de la música, uno de los pesados allá en Honduras, que estuvo mucho tiempo viviendo en Nueva York y pues eventualmente se regresó a Honduras. Exactamente, amigo. Y gracias por ese halago, ¿no? Y siempre lo tomo con humildad ante todo mundo, porque semana a semana la gente me demuestran ese aprecio, ese cariño, que a veces hay personas que me traen a sus hijos y me dicen, mira, cuando grabaste Solo Contigo nació mi hija y el cual pues ahí se da cuenta uno de que lo que se hizo bueno, ¿no? Y con humildad. ¿Te adaptaste, Mando? ¿Me escuchaste la pregunta? No te escuché bien. Ok, aquí va. ¿Cómo te aclimataste en un nuevo ambiente viniendo de Honduras a tu corta edad de 14 años, con gente garífuna, no solamente de Honduras, sino había de Guatemala, de Belice, de todos lados, incluyendo dominicanos, puertorriqueños y caribeños? ¿Cómo te adaptaste? Pues para mí fue fácil, hermano, porque aparte de la gente nuestra, ¿no? De Guatemala, Belice, Honduras, yo siempre andaba metido ahí con los dominicanos, puertorriqueños, y acuérdate que el fútbol te trae amistades, ¿no? Yo jugué bastante fútbol a través de los años y eso me ayudó mucho, hermano, me ayudó bastante y fui un hombre que le gustó mucho la música variada, ¿no? Igual me gusta el merengue, me gusta la salsa, me gusta la cumbia y estas cosas las uní todas juntas, ¿no? Para mí. Sí, no, seguí, adelante, no hay problema. Lo que pasa es que se va la señal un poco y regresa, pero estamos. De hecho, tenés un LP o tal vez 2 de pura música romántica. Contanos un poquito acerca de ese
esos temas que realmente son muy, muy bonitos, la mayoría, y si no todos, son directamente en garífuna, en el idioma. Exactamente, pues fue otro detalle, otra cosa mía, ¿no? Que los momentos de soledad los utilicé para algo positivo, escribir músicas. Y créemelo, soy persona de los músicos que nunca le gustó estar cantando música ajena. Entonces yo me dediqué a escribir música mía, sentimientos míos, porque son cositas bonitas, ¿no? Que lo que tal vez te pase, o lo que no te pase, o lo que pienses. Por ejemplo, mira esa canción de Esposa Amante, a mí no me pasó eso, pero fue una situación de un amigo que me contó lo que pasó con él, que primero, después de que ella fuese su esposa, fue su amante. Ese fue un diálogo, pero yo ese diálogo lo convertí en algo de que, wow, a la gente le ha gustado, ¿no? Porque me ha gustado ser original, eso sí. Hasta la fecha es como cuando me subo a un escenario, trato de asimilar mucho mis grabaciones. Excelente, no, buenísima. Mando, ahora adentrándonos un poco en el tema del grupo UBO. En el Bronx, tuviste tu grupo con tu hermano y Mando Ballesteros y su grupo UBO International. Dicha de estar en uno de los bailes ahí en el Bronx donde ustedes tocaron. Te conocí, me encantaba realmente, y tengo los álbumes que ustedes grabaron en vivo allá en Nueva York con el grupo UBO. Contanos un poco acerca del grupo UBO International. Pues hermano, UBO International fue la escuela de Mando Ballesteros. UBO, el dueño de UBO se llamaba Zúñiga, un primo mío, Freddy Zúñiga. Fíjate que te voy a decir una cosa, Ronnie, cuando Freddy dijo en los 80s, primo, dice, la punta va a llegar a ser mundial. Él creó en mí y yo creí en él. Creí bastante, creímos mucho en ambos, ¿no? Y a él le gustó cuando ya salí con la idea de grabar temas propios. Por ejemplo, cuando yo canté Gallo en un festival africano, que habían más de 3,000, 4,000 personas, sin ellos saber qué es lo que yo estaba diciendo, pero estaba tan lleno el local, era ahí en la 33 calle cerca del Madison. Y fíjate que esos africanos bailaron esa canción y él me dijo, terminando, subí al escenario y me apretó y me dijo, primo, usted va a ser grande, me dice. Usted ha hecho bailar a africanos que no entienden, pero como el ritmo era pegajoso, pues yo siempre tomé eso, sí, siempre tomé eso en cuenta. Yo decía, puchica, pero este hombre me inyecta un positivismo que vamos a llegar. Y déjame contarte esto, UBO pudo haber llegado más cuando íbamos para Japón, porque nosotros andábamos tocando por todo Manhattan. Una vez tocamos en la parada puertorriqueña, el único grupo garífuna. ¿Por qué? Porque yo tenía una variación que con mi lenguaje, yo te estoy tocando un merengue en garífuna. ¿Me entiendes? Estoy tocando un merengue en garífuna. Entonces, no fuimos a Japón precisamente por la negatividad que tenemos. Hubieron ciertos miembros que estaban considerando de que el hombre se estaba haciendo de billete y él no estaba, él estaba aportando su billete para que nosotros creciéramos, ¿no? Entonces yo seguí y el cual hasta la fecha pues sigo para adelante, hermano. Wow, sí, realmente estas historias que nos contás son muy comunes en nuestra comunidad. Realmente es algo que pasa todo el tiempo y este tipo de problemas son los que hacen y deshacen bandas y organizaciones y todo. Realmente es triste, ¿verdad? Porque has ofrecido tanto a través de tu música que tal vez UBO International hubiera estado a nivel internacional ya ahorita, realmente en Telemundo, en Univisión, quién sabe, más allá. Exactamente. Y yo le digo esto a los nuevos valores que tenemos, porque tenemos talento, Ronnie. Hay suficiente talento, tanto guatemalteco, hondureño. Ahora, no puedo tachar al beliceño. Los beliceños son unidos. Si el guatemalteco y el hondureño fuese unido como lo son los beliceños, porque yo paso ahí con ellos, yo tengo muchos amigos artistas, siempre lo voy a decir en cualquier entrevista, el beliceño es unido, uno para el otro y el otro para el otro.
pero desafortunadamente nosotros aquí en Honduras, no creas, es difícil mantener una banda. Yo gracias a Dios sobrevivo porque mi aprendizaje fue grande, mi humildad también. Y a mí no me puede parar nadie, o sea, mi brillo no me lo puede quitar nadie. Pero a mí me gusta, yo colaboro con los músicos, dialogo con ellos, que nos llevemos bien. No me gustaría andar cambiando músicos, pero si tengo que hacerlo, lo hago para el bien mío y también para el bien de ellos, no tener enemigos. La música es amor, la música es amistad, no enemistad. Excelente, no, yo comparto eso, negocio es negocio. Y si alguien no está funcionando en la banda, pues hay que reemplazarlo, no hay para dónde. Mando, ¿cuántos álbumes se grabaron y qué canciones sobresalieron más personalmente y con UBO International? Bueno, ya como UBO International, como que siempre esta pregunta me agarra en curva, ¿no? Pero ya voy a poner eso en orden, porque yo agradecí tanto lo que Freddy hizo por mí, porque ya las producciones, pues yo fui el de hacerlas, ¿no? Yo fui el que decidí hacerla. Le dije a mi hermano, a Piche Ballesteros, mira, andamos bien, hay que ir a un estudio, hay que grabar, pero fueron bastantes temas, y fíjate que yo una noche no me da abasto para tocar lo que es mi repertorio musical propio, ¿no? No es cierto. ¿Cuántos álbumes entonces en general, más o menos, das una idea, la cantidad de álbumes que has grabado personalmente y con UBO? Porque fueron muchos. Cassette, no sé si grabé alrededor de 6, 7 cassettes, aparte del disco. Fueron muchos cassettes. Hay canciones que te voy a contar algo. Yo grabé esta canción, Taraninanigi. Dale, bu, mana, zuncate y buitino. Fíjate que la grabé el año antepasado, pensando que era un tema nuevo, y ya la había grabado más antes. Se me olvidó. Wow. Algo increíble. Y viene Kelvin Zapata y me dice, creo que Kelvin Zapata, o si no, Tiro Pingolini, que le dije, me manda la música. No, fue DJ Nelson. Cuando él me manda esa canción, le digo, ¿y en qué momento escuchaste? ¿Vos grabaste esa canción? Me dice. Entonces, ya como que el CD se me estaba borrando, porque para mí era un nuevo tema, y no era nuevo tema, ya había sido grabado años atrás, muchas canciones, pero sí me voy a sentar y específicamente tendremos otra entrevista donde yo tengo que aclarar esto, porque no llevo ese track de cuántas exactamente fueron. Que compre los 4 tubos y los funda los 4 tubos. De hecho, Mando, me gustaría de que registraras tu música para protegerla. Estás perdiendo mucho dinero, no gran cantidad, ¿verdad? Pero hay dinero que yo sé que tenés que invertir para poder registrar la música en el internet, porque en el internet se hace todo ahora, y luego proteger la música cada vez que tu música toque en cualquiera de las plataformas, son centavitos, son 10, 15 centavos que vas a ir, que ya cada mes se va a convertir en 100, 200, 300 dólares. Fíjate que las canciones las registré, los temas principales de Mando Ballesteros están registrados. Y le doy gracias a Dios, porque las personas, por ejemplo, el dueño de Casa de Agrupación, yo no me quejo de él, porque vaya, han habido arreglos personales, ¿no? Cuando se va a grabar un tema y cosas así. Sí, tuve ciertos problemas con personas que bajaban las músicas a YouTube sin mi permiso. Una vez le pregunté a alguien y ese alguien se molestó, y yo le dije, mira, yo sé de que tú estás tomando fresco, solo compartí conmigo. Y luego miré un comentario en Facebook que no dijo Mando Ballesteros, pero yo sabía que era directamente por mí, porque él dijo, no, que uno les ayuda, que por eso le pone, pero yo sé que YouTube te paga por cierta cantidad de vistas, ¿no? Pero igual, para mí que otra persona coma, no me molesta, porque no solo yo me voy a comer un bocado yo solo, pero que lo compartan con uno es otra cosa. Sí, y Mando, fíjate que sería bueno que abrieras un canal de YouTube y volvieras a subir esas canciones para que sí, empeces a por ganar. eso ahorita,
por eso ahorita está parado eso, porque muchos fans me hablan y yo se las envío. Porque estoy esperando un proyecto que viene, ahorita viene lo mejor de Mando Ballesteros, que está produciendo los Garífuna Entertainment con este muchacho Jorge Marín. Entonces estamos esperando para ya poner las músicas en YouTube con orden, porque yo miraba de que cualquier persona las pone, incluso ahorita veo un TikTok donde está Lida Abba. A mí me alegra porque es más promoción, ¿no? Pero sí, hermano, dicen un dicho de que a todos se le da su debido momento y su tiempo, y yo soy uno de ellos, que yo espero el momento justo para ya, pues, hacer las cosas, ¿no? Gracias, Mando. La siguiente pregunta, Mando, te la dejo a tu criterio. Si la querés contestar, bueno, si no, la dejamos en el tintero para la próxima. Pero, ¿qué pasó con Mando Ballesteros que decide regresar a Honduras? Contanos, que venga de tu persona. Son decisiones a veces que uno toma, ¿no? Primero, pues en aquel entonces tuve un problema, me sentía ya con la mente muy llena, problemas acá, problemas allá. Pero ahorita recientemente estuve en Estados Unidos un año, no quise estar público, no quise estar públicamente, trabajé un año, luego balanceé las cosas, volví a regresar acá, desde febrero estoy acá en Honduras y mi retorno está a cualquier rato nuevamente, ¿no? Y ya para el público, porque hace tiempo no trabajaba para pensar en el retiro, en lo que un Gunzam te puede dar al final, ¿no? Correcto, correcto. Y de hecho también, pues, también fue algo que tuve problemas de salud, tuve un derrame de vista y todo eso, pero igual ya superamos todo eso, andamos trabajando tranquilamente. O sea que el momento que te queramos contratar en Los Ángeles o en Nueva York, puedes viajar sin ningún problema. Exactamente, exactamente. Excelente, gracias, gracias. ¿Qué tan difícil fue adaptarse de nuevo a tu país de origen, Honduras, cuando te fuiste de Nueva York? ¿Te costó? No, hermano, no me costó, porque cuando yo decido venirme para Honduras, yo pasaba más en Honduras que en Estados Unidos. Yo solo iba a Estados Unidos por 3, 4 semanas, ya me regresaba de vuelta a trabajar, 6, 7 meses me quedaba acá. Entonces no me fue difícil y paso trabajando. Mira, cuando tú haces las cosas con positivismo y con el corazón abierto, tú puedes vivir en cualquier país del mundo, ¿verdad? Excelente. Entonces, agradezco la música me ha dado todo lo que tengo, me lo ha dado la música. Excelente. Todo lo que ya tengo para me cerrar, lo ha dado casi. Excelente. No, ya tenemos como 3, 4 preguntas nada más para terminar, pero ¿qué le gustaría hacer a Mando como autor, músico y productor musical? ¿Qué proyecto quisieras desarrollar que lo tenés en mente y que es algo grande? Pues lo grande que ha venido para Mando Ballesteros, me gustaría la unificación nuestra, o sea, crear eventos, películas, si es posible, videos que lleven ese mensaje de que tenemos que estar unidos, de unirnos, de no tener odio hacia nosotros, de no envidiarnos, porque Mando Ballesteros, honestamente, no solo envidio a Dios, de ahí al ser humano no envidio nada material, lo material, gracias al Señor lo tengo. No soy persona que anda presumiendo cosas, pero sí veo de que estamos desunidos, demasiado desunidos, y eso es lo que me gustaría, un proyecto de tal magnitud. Excelente, Mando. ¿En dónde te gustaría ver la música garífuna y a qué nivel? Si es que no se ha llegado musicalmente hablando, ¿a qué le falta? Pues hermano, me gustaría ver, porque aún no hemos llegado al nivel que deberíamos de estar, es la verdad. Cuando digo una cosa, tú miras a los dominicanos, miras a los panameños, a los puertorriqueños, ellos tienen un nivel internacional, mundial, nosotros todavía no. Estamos dando pininos, como decimos, ¿no? Pero si todos nos unimos y levantamos esto, el Garífuna puede llegar a un alto nivel. Me gustaría de que cuando uno va a una casa disquera a comprar un CD de una bachata,
de una cumbia, de un merengue, también puedan tener acceso a comprar la música de todos los artistas garífunos. Porque seguimos empíricamente, porque por eso somos mezquinos. Ahora un artista garífuna graba un CD para que te regale un CD a ti es un poco difícil. Entonces todas esas cosas tienen que cambiar y invertir, tiene que haber una gran inversión, tenemos que ser unidos es que podemos salir para adelante, porque aún así estamos en minoría. Sí, estamos en minoría, somos minoría, entonces falta mucho que hacer, Ronnie, falta muchísimo mucha rama que cortar. Sí, es cierto. Y con eso, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de artistas? Pues el consejo sería, hoy día casi no se escuchan mensajes, ¿verdad? Porque pienso que la música es bonita, en vez de grabar cosas vulgares. O sea, siempre respetando lo que hace cualquiera, ¿no? Pero yo soy hombre que me gusta ver un artista como Víctor Arzú, pues que canta cosas bonitas que alegran al corazón. Y otros por ahí, pero también los que quieren utilizar nuestra música o la utilizan para cuestiones vulgares, que después cuando viene otra persona que no es garífuna y me dice qué está diciendo él en esta canción, yo vengo y yo paso el tema, yo le digo no, la verdad no sé, porque no puedo traducirle tal vez una vulgaridad, cosas que en tu casa, en mi casa juego un disco lleno de obscenidades, tal vez están mis nietos, tal vez están mis hijos o hijos ajenos, es un mal ejemplo, ¿no? Entonces sería bueno que escribamos y el amor es bonito. Mira, el sentimiento del corazón te hace escribir billones de canciones y caen bien. Mandémosle mensaje a la gente joven, que se alejen de las drogas, que se alejen de los malos hábitos. Mira, a mi edad, le doy gracias a Dios, antes era amante del traguito, andar tomando, yo no subía a un escenario si no me tomaba mis 5 o 10 tragos, ahora no, ahora subo a cantar sobrio y muy bien, escucha mi voz ahorita. Cuando yo estaba jovencito no ibas a escuchar mi voz así con limpieza. ¿Por qué? Porque hay que tomarse un par de cervezas, hay que hacer esto, y yo dejé de hacer eso. Entonces lo que queremos es darle el mensaje a la gente joven que puedan recibirlo, percibirlo, y de ahí ellos así van a crecer también. Excelente, buen consejo, Mando. Y ya para terminar, ¿de qué se arrepiente Mando hoy? Si es que hay algo que pudieses cambiar de lo que hiciste en tu vida. Quizás el carácter, porque mira, hoy día miras a Mando Ballesteros y a un hombre mayor. En mi juventud fui un gran loco, yo loco ya, por eso es que me rectifiqué, porque fui una persona que cuando me echaba el licor me ponía loquito, ¿no? Entonces hubieron peleas que por defenderme, pero igual pude haber tomado otras decisiones más tranquilas, como ahora alguien, por ahí siempre encuentro a alguien que de malas intenciones y yo no le hago caso. Recientemente alguien me dijo, Mando Ballesteros es un imbécil, y está bien, hermano, que Dios te bendiga. Me monté a mi carro y me fui, ¿verdad? Pero si fuese cuando yo tenía en mi adolescencia, pues era una pelea. Hoy día no. Pero de ahí no me arrepiento, de lo demás no, porque tengo el amor de la gente, que es lo más principal. Viera, Ronnie, que yo acepto, vaya, donde yo voy, la gente me admira, una foto, tomémonos una foto, yo sé que no me conoces por ahí, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Que los errores fueron rectificados y como cualquier ser humano. Sí, excelente. Mando, tenemos pendiente el viaje a Puerto Barrios el próximo mes de marzo del 2024. Ya fuiste invitado por mi persona para ir a amenizar ahí mis 60 años de vida en esta tierra, y pues estamos pendientes de esto y estamos preparándonos ya para poder darte el escenario ahí en Puerto Barrios para que la gente te pueda ver y los puedas deslumbrar realmente con tus temas. Y pues estaremos ahí con familia, amigos y el tipo de gente con la que nos gusta, con profesionales como tú. Así es de que estamos pendientes de tu viaje a Puerto Barrios como invitado especial para aproximadamente 9 de marzo. Así es de que te queda el micrófono abierto para que te despidas de la audiencia y esperamos verte en Puerto Barrios el próximo año.
Perfecto, hermano, perfecto. Estamos pendientes con eso y de hecho también quiero mencionar que vino una organización de la Buga hace 3 semanas. Eso fue el 25 de febrero y tuvimos un evento acá en Omoa, el cual pues quiero aprovechar este momento para agradecerles por la invitación. La pasamos súper bien. Muchas mujeres de la Buga vinieron de Livingston y la pasamos bien, el cual me presenté con toda mi agrupación y fue algo muy excelente. Entonces, pendiente con tu cumpleaños, ahí lo haremos. Te dejo, hermano, porque todavía me faltan como 2 horas para manejar y a todo ese público los quiero mucho. Gracias, Armando. Feliz viaje. Buti Weasu. Ayo. Séreme, Ronnie. Ayo. Okay. Ayo. All right, bro. Okay.